Listo, estamos transmitiendo a Facebook desde esta sala de Zoom. Buenas noches, bienvenidos todos y todas a un miércoles más del Centro Astronómico Clavius de la Ibero. Y en este mes de enero en que el mundo anda vuelto loco con la supuesta alineación planetaria, pues no es que llevemos es que seamos contreras, y hoy queremos dedicarle la sesión a un cuerpo astronómico, parte de nuestro sistema solar, pues que no es un planeta, sino un cuerpo que tiene otra categoría. Y bueno, para la charla de hoy le damos la bienvenida a Alma. Muchas gracias, Alma, por estar aquí con nosotros. Es un placer. Y Gracias por invitarme. antes de darte la palabra para que nos platiques todo lo que queremos saber de Plutón, pues le doy primero la palabra a Gerardo. Pues muy buenas noches a todos y todas nuestros asistentes, a Alma, nuestra invitada, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación, Alma. A Alma la conocimos hace un par de meses, bueno, el año pasado en noviembre, si no me acuerdo, octubre, noviembre, fuimos al ITESO, a este evento que organiza el ITESO en Guadalajara, que es la Semana de la Astronomía. Y ahí tuvimos el gusto de conocer a Alma y entonces pues aprovechamos la coincidencia para invitarla a el ciclo de conferencias de primavera 2025 del Centro Astronómico Clavius. Entonces ya saben, quienes nos ven desde las distintas plataformas, pues se pueden comunicar con nosotros. Los que están aquí al final tendrán la oportunidad de hacer la pregunta o escribirle en el chat, y a los que estén en Facebook, pues nos pueden escribir también sus comentarios en la sección de comentarios y les daremos lectura. Entonces, rápidamente les voy a presentar a Alma Ruiz Velasco, quien nació en Aguascalientes, México. Cursó la licenciatura en física en la Universidad de Guanajuato y realizó estancias de investigación en el Dark Cosmology Center de Dinamarca y en el Observatorio Europeo Austral en Alemania. Obtuvo el grado de doctora en astrofísica por la Universidad de Guanajuato. Actualmente se dedica a publicar guías astronómicas ilustradas con sus pinturas. Su deseo es que las personas no solo aprendan a observar el cielo, sino también a apreciar su belleza. Y Alma, pues ahora sí es tuyo el foro y al final, pues vamos a seguir cotorreando contigo. Bueno, pues muchas gracias por invitarme y por eh, tener compartir, aunque sea de manera virtual. Nada más les quiero preguntar si ven la pantalla. Es que a mí me sale aquí un letrero que dice aceptar, pero no sé cómo aceptarlo. Sí la vemos bien, Ah, ya vemos se bien tu quitó. pantalla. Uh -huh. Bueno, pues sí, como decían al principio, ahorita está toda esta información de la alineación de planetas y todo el mundo está muy emocionado porque se ven muchos planetas temprano en la tarde. Y pues yo les quiero hablar de un objeto que para mí es un planeta, para mucha gente es un planeta, para otras personas no, y está en esta controversia de qué le pasa a Plutón, qué le pasó a Plutón, ya, porque ya no es planeta, ¿no? Entonces, pues vamos a empezar a definir planeta. Si salen ahorita en la tarde, van a ver a Venus, pues más bien ya ahorita estas horas, a Venus bien brillante al poniente, junto de Venus a Saturno. Arriba de sus cabezas van a ver a Júpiter y saliendo por el este van a ver bien rojo y brillante, brillante a Marte. Entonces ahorita así a simple vista podemos ver esos cuatro y también en esta región cerca de Júpiter, entre Júpiter y Venus están Urano y Neptuno. Pero a simple vista estamos viendo a cuatro. Vemos a Venus, a Saturno, a Júpiter y a Marte. Entonces, por ahí vamos a empezar. Ay, ya otra vez no me deja mover la pantalla. ¿No te deja? ¿Quieres que volvamos a intentar como la vez pasada? Sí, porque ahorita sí ¿Reseteamos? avanzaba y ya no sé qué pasó. Vale, a ver. Ah, Si quieres, ya reseteamos y nada más vuelve a compartir. ujú. A ver. Ah, Y ok. ahí está avanzando, sí. Bueno, estas fotos las tomé 2013 nada más para mostrar que de en unos días, y esto lo podemos ver en esta semana, incluso cómo los planetas se están moviendo. Esto fue en mayo del 2013 y en 3 días después, ahorita teníamos a Mercurio y a Venus y a Júpiter en esta imagen, pero pasan unos días y entonces ya Júpiter estaba más abajo. Y
también en esta idea de planeta, pues un tiempo se consideraba a la Luna y al Sol como planeta. La idea es que los planetas, a diferencia de las estrellas, se mueven. Y eso es lo que define, o sea, esa es la palabra griega, ¿no? Planetas es como estrella vagabunda. Entonces, digamos que por mucho, mucho tiempo y de la manera más natural y en todas las culturas ya se había identificado que había ciertos astros o ciertos objetos celestes que cambiaban del lugar día a día, a veces en meses, y la visión, más o menos después, entre la Edad Media y el Renacimiento, es que se tenía al Sol en el centro y que los planetas se movían en círculos o en cielos, como si fueran cascarones, capas. Entonces, pues en este mapa, digamos, de 1564, que es un mapa clásico, tenemos al Sol, no, tenemos a la Tierra en el centro, todavía la Tierra los veíamos como el centro del universo, y en estas esferas teníamos a la Luna primero, porque podemos ver sus cambios, la vemos muy cerca. Después teníamos a Mercurio, a Venus, al Sol, Marte, Júpiter y Saturno. Y hasta ahí llegaba nuestra visión, porque son los planetas que vemos a simple vista antes de que empezáramos a explorar el universo con telescopios. Después de Saturno, de hecho ahí lo marca como el cielo de Saturno, tenemos al firmamento o la esfera celeste donde tenemos todas las estrellas y tenemos eh, después ya hasta donde ya no podemos ver el, el habitáculo de Dios, ¿no? Y bueno, también es donde se mueven las nubes y todo esto está en la Tierra. Pero como sabemos, esto cambió con la Revolución Copernicana y en los 1600 empieza Copérnico, Galileo empieza a usar el telescopio, tenemos a Kepler, tenemos a Newton describiendo las leyes de la gravedad y pues ahora el Sol está en el centro porque estamos viendo que nos estamos moviendo alrededor del Sol. Y además, como Mercurio y Venus siempre se mueven muy cerca del Sol, ya ponen a la primera esfera, que siguen siendo esferas de círculos concéntricos de movimiento. Tenemos a Mercurio en la primera esfera, después a Venus, después a la Tierra. La Tierra ya tiene a la Luna girando alrededor de la Tierra y después tenemos a Marte, a Júpiter, que ya aquí en esta ilustración ya se ven sus cuatro lunas, las cuatro lunas galileanas que les llamamos girando alrededor de Júpiter, ya no están girando todo alrededor de la Tierra, y Saturno es el último círculo. Y después de Saturno están otra vez el firmamento, las estrellas fijas y las constelaciones del zodiaco, que es esta banda donde nos dicen que están alineados, pero es la banda donde se mueven el Sol, la Luna y los planetas, que son donde están las constelaciones del zodiaco. Entonces, pues todo tenía que ser perfecto. El círculo es la figura geométrica perfecta por excelencia, pero había cosas que empezaban a tener problemas porque, por ejemplo, ahorita, por eso nos basamos en las esferas, en las estrellas de fondo, porque seguramente algunos ya han escuchado esto de que Mercurio está retrógrado y que la computadora va a hacer cosas raras y al coche le va a fallar algo. En realidad, todos los planetas entran en una fase retrógrada. Lo que quiere decir es que, por ejemplo, ahorita que estamos muy cerca de Marte, estamos cerca de la oposición de Marte, estamos rebasando a Marte, o sea, nosotros vamos así en nuestra órbita más rápido, Marte va en su órbita, lo rebasamos y es como si cuando rebasamos un coche, pues parece que se está yendo para atrás. Nuestro punto de referencia son las estrellas de fondo. Si salen ahorita o cuando terminen plática a ver a Marte hacia el este, hay dos estrellas muy cerca que son las estrellas de Géminis y cada día van a ver que se están moviendo hacia Tauro. O sea, Marte se está moviendo hacia Tauro. Entonces, en el orden sería Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, pero ahorita se está moviendo de Géminis a Tauro, por eso está retrógrado, aunque en realidad lo estamos viendo moverse de este a oeste.
este tipo de cosas a veces empezaban a causarles un dolor de cabeza a los físicos y a los matemáticos, pero no había tantas observaciones. Así que el primero que hace muchísimas observaciones es Tycho Brahe en Dinamarca, en una isla, y él a eso se dedica, a hacer observaciones de Marte y de todos los planetas, viendo sus posiciones, y es Johannes Kepler quien toma esas posiciones, toma todas esas bases de datos de entonces, y se da cuenta de esto, de que a veces la oposición de Marte parecía que estaba más cerca, parecía que estaba más lejos, porque tenían años de observaciones, y es donde nace su primera ley de Kepler. La órbita de este planeta no es un círculo, es de forma ovalada. Entonces aquí le estamos cambiando nuestra forma de pensar en que cómo va a ser ovalada si la forma perfecta es un círculo. Y si está ovalada, quiere decir que a veces está más cerca y a veces está más lejos. Y aquí empezamos a hablar del afelio y el perihelio, cuando está más cerca del Sol y cuando está más lejos del Sol. Bueno, esto lo publica en, eh, en su primer trabajo, eh, Johannes Kepler, pero después en su segundo trabajo, en Harmonices Mundi, que ya es un trabajo más a fondo, él empieza a ver estas relaciones en que Mercurio está muy cerca del Sol, luego Venus, la Tierra, Marte. Después de Marte hay una distancia muy grande, de Marte a Júpiter, y de Júpiter a Saturno es una distancia mucho mayor, pero además él nota que las distancias entre el perihelio y el afelio van aumentando, aumentando, aumentando. Entonces, no nomás la órbita de los planetas es ovalada, sino que cada vez es más excéntrica, es decir, esta forma de huevo cada vez está siendo más larga y más larga y más larga. Él en Harmonices Mundi pues está viendo que esta armonía de los mundos, es esta perfección de las órbitas, la trata de describir, pero empiezan a ver que pues estos movimientos retrógrados, estas figuras ovaladas, estas distancias, como que ya no están tan perfectas y pues sí, se crea este conflicto en que hay que saber qué está pasando. Bueno, y todo este movimiento, porque es realmente una revolución, no solo de la ciencia, sino de pensamientos, de filosofía, una revolución filosófica, llega a Immanuel Kant, que dice, bueno, si las órbitas de los planetas son cada vez más excéntricas, bueno, y también en esta época ya Edmund Halley había dicho que los cometas tenían órbitas muy excéntricas y además con ángulos de inclinación muy grandes. Y Immanuel Kant dice, si cada vez son más excéntricas y se alejan del Sol, eventualmente los planetas más lejanos tendrán características como los cometas. Esta cita me gusta mucho porque es, le da, empiezan a meter más objetos en el sistema solar, sino que ya es un sistema solar en el que hay planetas y hay cometas. Los cometas antes se veían como algo esporádico que pasaba y nunca iban a volver, y además eran de mal agüero, entonces ni les gustaban los cometas. Pero a partir de que Halley dice, no, los cometas tienen órbitas y regresan, algunos se tardan más, pero otros son periódicos. Entonces ya estamos empezando a tener una visión del sistema solar muy distinta a la que se tenía antes, que como si fueran cosas aleatorias, ¿no? Bueno, y él tiene una hipótesis que la pongo aquí, aunque sean muchas palabras, pero me gusta mucho esta hipótesis, que está definiendo la diferencia entre un cometa y un planeta. Dice que podríamos esperar, en primer lugar, da una teoría nueva, que a lo mejor no es el primero que se le ocurre que pueda haber más planetas después de Saturno, pero él lo pone en este contexto. Podríamos esperar que haya más planetas, o sea, ¿por qué Saturno va a ser el último planeta del sistema solar? Y además que van a tener órbitas más y más excéntricas, porque esto parece ser lo que está pasando con los planetas como los vemos ahora. Entonces, él dice que, por lo tanto, estos planetas después de Saturno van a tener órbitas más parecidas a las de los cometas. Y por eso no los vemos. Él está resolviendo su misma hipótesis, ¿no? Están tan lejos y tienen órbitas tan excéntricas que solo se van a ver cuando se encuentren más cerca del Sol, que es en su perihelio. Y van a tener
una brevedad de su aproximación y la debilidad de su luz, dificultando su descubrimiento hasta ahora. Entonces, además, pone este límite. El último planeta y el primer cometa sería entonces aquel cuya excentricidad es tan grande que en su punto de mayor proximidad eh, al Sol cruzaría la órbita del planeta más cercano, que bien podría ser Saturno. Entonces, Immanuel Kant nos está diciendo, ¿puede haber más planetas después de Saturno? Podemos, con esto que sabemos ahora de Kepler, de Newton, de Halley, podemos predecir cómo van a ser sus órbitas y además vamos a saber sus características. Y es así como que, por eso es algo muy filosófico, porque lo publica en su obra en 1755. Aunque ya había telescopios, no había tanto esta idea de que se podían descubrir más planetas, pero eso va cambiando. Luego vamos con esta ley de Titius-Bode. Tiene muchas matemáticas porque así es como se empieza a hablar de estos conocimientos. Se empieza a ver estas eh, simetrías y estas orden. Y Daniel Titius estaba haciendo una traducción de un trabajo y está viendo que hay una relación entre la distancia de los planetas. Él toma, si tomáramos la distancia del Sol a Saturno, que es como la distancia del sistema solar, la usa como una unidad de 100 unidades y la divide de acuerdo a la distancia a la que están. Entonces él encuentra esta relación, que Venus está a 4 unidades más 3, que la Tierra está a 4 unidades más 6 igual a 10, Marte. Entonces empieza a ver qué es la segunda y la tercera ley de Kepler, que ya había dicho que los planetas se mueven en órbitas elípticas que barren áreas iguales en tiempos iguales en su órbita. Y además, la tercera ley nos decía que la distancia al Sol o ese radio, el, el cubo de esa distancia es igual al cuadrado del período. Cuando sabemos todas estas relaciones, sabemos cuánto se va a tardar eh, cualquier planeta, si conocemos su distancia, cuánto se tarda en darle una vuelta al Sol, porque sabemos que Mercurio se tarda 88 días, que Venus se tarda como 255, la Tierra 365 días, Marte es aproximadamente 2 años y así va aumentando esta relación. De hecho, él dice, qué relación tan admirable, y lo anota en esa traducción, o sea, ahora sí que le metió ahí de su cosecha esa traducción que estaba haciendo. Y pero él no era así como que muy famoso. Entonces, Bode es eh, más renombrado en la academia, aunque como ven, fue la mejor foto que pude hallar del pobre hombre, que bueno, es un dibujo, ¿no? Pero él además dice que, bueno, de acuerdo a esta tercera ley de Kepler y esta relación puramente matemática, sabemos que hay un espacio, esta relación falla, ¿no? Entre Marte y Júpiter hay un espacio muy grande, pero si sigue esta simetría, debe de haber un planeta entre Marte y Júpiter y ese planeta se va a tardar, su periodo tiene que ser de 4,5 años. Entonces, no solo más allá de Saturno debe de haber planetas, sino que también él propone que debe de haber un planeta entre Marte y Júpiter para que no haya ese espacio, ese brinco tan grande entre las órbitas, que era raro que no hubiera ahí algo. Bueno, él saca esta relación, que es la ley de Titius-Bode, que es la distancia al Sol, es 4 más 3 por 2 a la n. Y de hecho esta relación se ha hallado ya en otros sistemas estelares, o sea que es una relación, digamos, natural que se halla, cuando hemos hallado exoplanetas ya la han aplicado y se ve que se sigue esta relación. Esta relación también se sigue con las lunas de Saturno, al menos con las más grandes. Entonces esto pues es un paso importante para encontrar más planetas. Nos podemos imaginar que entonces en 1700 pues tal vez había todo un sistema solar lleno de planetas por descubrir, con infinidad de planetas hacia afuera y tal vez algunos incluso hacia adentro. Había la teoría de que si había más planetas después de Saturno, tal vez habría planetas
antes de Mercurio y se hablaba del planeta Vulcano y algunos decían que debía de tener estas características, estar muy cerca del Sol, que bueno, no está, ¿no? Pero era una idea. Y el primer planeta que se descubre accidentalmente, lo descubre William Herschel porque en esa época también se estaban haciendo, ya con los telescopios más grandes, se buscaban cometas y si hallabas un cometa le ponían tu nombre y además se estaban haciendo muchos catálogos. Herschel estaba haciendo catálogos de estrellas, de nebulosas planetarias que no sabían exactamente qué eran, pero se hacían. Y se encuentra un objeto como una estrella, brilla como una estrella, pero se está moviendo con respecto a las demás estrellas. Entonces podría ser un cometa, que es lo que se descubría que se movía, porque nadie había descubierto un planeta, pero ese cometa era muy raro porque no tenía cola. Entonces como que Herschel no sabía qué había descubierto, pero va con el rey y le dice que descubrió la estrella del rey Jorge, le llaman Georgium Sidium para honrar al rey de Inglaterra, hasta que, bueno, básicamente le dicen que pues lo que acaba de descubrir tiene que ser ese planeta que está más allá de Saturno, porque sigue estas leyes, ¿no? Y le ponen Urano para seguir con la, am, la mitología grecorromana. Urano sería como Cronos, el papá de Saturno. Entonces van yéndose. Saturno es el papá de Júpiter y Júpiter pues tiene todos estos hijos, Marte y Venus, ¿no? Bueno, entonces pues ya se descubre este planeta, se empieza a estudiar su órbita y se dan cuenta que cuando se mueve hay una parte en su movimiento que parece que se frena, que no sigue, no tiene un movimiento así como muy suave, ¿no? O muy predecible, sino que tiene como brincos. Y pues empiezan a decir, bueno, puede ser que tenga una luna muy grande que lo jala, o puede ser que haya un planeta más allá de Urano que, que es muy masivo y que lo está frenando, le está dando estos jalones. Entonces empiezan con la búsqueda del siguiente planeta. Ah, bueno, aparte de esto, falta este hueco, ¿no? Del planeta que debería de estar entre Júpiter y Saturno. Y empiezan a hacer también a buscar, bueno, si ya se descubrió Urano, debe de existir este planeta porque el universo, el sistema solar tiene que ser perfecto, no puede haber hoyos. Y en 1801 se descubre Ceres y Ceres es un planeta. Entonces, o sea, ya que se descubre, se le da el nombre de planeta, cumple con la ley de Titius-Bode, porque le toma 4 años y medio en darle una vuelta al Sol, así que ya quiere decir que estas leyes funcionan. El único problema es que después de Ceres empezaron a encontrar más, Palas, Juno y Vesta, que no son las mejores fotos, pero todos estos están en esta misma región del sistema solar y todos se tardan 4 años y medio en darle una vuelta al Sol. Ahora, en este momento ya no tenemos 6 planetas, ya tenemos a Mercurio, a Venus, a la Tierra, a Marte, a Júpiter, a Saturno, y a Urano, a Ceres, a Palas, Vesta y Juno. Tenemos como 11 planetas. Y a William Herschel no sé por qué no le gustó que estos se llamaran planetas y se crearon esta nueva definición o esta nueva categoría que se llaman asteroides, porque decía que no estaban tan grandes y que era, o sea, realmente se inventan este nuevo término como asteroides como estrella o similar a una estrella, pero no es una estrella. Entonces, pues como que ya desde ahí vemos que los discriminaron estos pobres, pero bueno. Se empieza a buscar al planeta que está o que se creía que tenía que estar después de Urano. También basándose en puras matemáticas, este es un descubrimiento que es una colaboración o una competencia porque realmente se estaba buscando este planeta. Tenemos un matemático, a Urbain Le Verrier, y a John Couch Adams, que es inglés. Los dos estaban haciendo modelos distintos en los que predecían
si hay un planeta después de Urano, tiene que cumplir con estas leyes que conocemos del movimiento y por lo tanto su órbita tiene que estar así de lejos y se tiene que mover así de lento. Y si está afectando el movimiento de Urano, vamos a saber exactamente dónde encontrarlo. Y lo único malo es que eran matemáticos y no tenían un telescopio, así que John Couch Adams está tratando de que el Observatorio Real en Reino Unido le deje hacer esta búsqueda, pero ahí hay como un conflicto de intereses. Le Verrier le manda una carta a Gale, que trabaja en el Observatorio de Berlín, y le dice, oye, bueno, debe de haber un planeta, apunta el telescopio a estas coordenadas. Y esa misma noche, cuando Gale lo apunta, encuentra a Neptuno, le dice, sí, efectivamente aquí está este objeto. Lo ven varias noches y ven que se está moviendo a la velocidad que se tiene que mover. Y pues ya, tenemos otro planeta, ¿no? Pues si hay otro planeta, hay que seguir buscando planetas. Y entonces Percival Lowell, un americano, que tiene su observatorio, fundó su observatorio personal en Flagstaff, Arizona, que también era matemático, empieza a hacer los cálculos de dónde debería de estar el siguiente planeta, al cual le llama el planeta X. Y este planeta, él se basó en que había una aglomeración de cometas en cierta parte del cielo y que si estaban aglomerados ahí, estas órbitas, tenía que ser porque había un planeta gigantesco que estaba jalando todos esos cometas y ese tenía que ser un planeta después de Neptuno. Y también parecía que Neptuno también tenía ese ligero movimiento que parecía que de repente se frenaba un poco. Entonces él decía, debe de haber este planeta ahí, ¿no? Percival Lowell ya incluso emplea computadoras que eran mujeres que hacían un montón de cálculos porque cuando publica esta obra de Memorias de un planeta transneptuniano son muchísimos cálculos que se hacen a mano y él dice que tiene que estar a 50 unidades astronómicas del Sol, que recordemos que la distancia, la unidad astronómica es la distancia del Sol a la Tierra y los planetas ahora se usa esa distancia como regla. Pero Percival Lowell muere y lo que tienen que hacer para esta búsqueda ya empiezan a usar la fotografía, pero es la fotografía pues de principios del siglo XX, que son placas de emulsión fotográfica que tienen que exponer. Y el siguiente director del observatorio financia este telescopio, que era una cámara. Es un telescopio bastante grande, como de 30 centímetros de apertura. Y abajo en vez de mirar por ahí, tenían un cajón donde metían una placa fotográfica, la exponían a veces pues por un largo periodo, una hora o algo así. Y luego sacaban la placa, la revelaban y la tenían que comparar con la misma región del cielo para ver si algo cambió de posición. Para esto emplearon un muchacho de Kansas que básicamente cayó ahí también de casualidad porque estaba en una granja, él era astrónomo aficionado, mandó unas cartas al observatorio Lowell y le dijeron, bueno, vente, necesitamos a alguien que haga el trabajo pesado porque era muy tedioso. Se tenía que meter a este domo, poner la placa, estar totalmente oscuras y esperar solo ver que el telescopio siguiera, tenía un sistema de seguimiento mecánico, no como ahora. Si por algo se trababa o tenía que ajustarlo, se apuntaba una estrella brillante en el cielo y él tenía que estar nada más checando que no se moviera, luego sacaba la placa, la guardaba, la revelaba. Y este muchacho, pues, era muy eficiente y empezó a llenar el observatorio de placas fotográficas que, pues, los astrónomos tampoco tenían mucho tiempo de revisarlas y le dijeron, bueno, ¿qué te parece si además te pones a revisar las placas? Y este es el aparato, que es un comparador por parpadeo en el que pones dos placas fotográficas y con ese pequeño switch ves una y luego ves la otra, pero no la ves toda completa, sino que ves una placa, una pequeña sección de la placa, y luego la comparas con la de al lado y así te vas, ¿no?
básicamente pulgada tras pulgada, empiezas a hacer así como un barrido de la placa. Y esto lo hacía durante el día, entonces tomaba fotos en la noche y luego revisaba placas durante el día. Y un día se encuentra un puntito diminuto que parece que se mueve. Este es el tamaño de toda la placa, este es el campo de visión. Al centro de la placa hay una estrella brillante, en este caso es Delta Geminorum en la constelación de Géminis. Y esto es lo que él estaba, o sea, él no ve toda la placa, sino que va viendo secciones de la placa. Y esta es la placa del descubrimiento. Ese puntito diminuto que está ahí es Plutón. Entonces, esta es la placa completa, que es más o menos como de 40 centímetros por 30, es una placa bastante grande. Y, y esto es la sección que él vería en ese comparador por parpadeo. Entonces, él vería este campo de estrellas y luego vería el otro campo, o sea, no lo ve primero uno y luego el otro. Y esto habla se hizo tan hábil en ver en detectar estos pequeños movimientos o estas diferencias, que es algo muy natural en el ojo humano. Eh, es como esos juegos que salen en el periódico que dice detecta las diferencias en las fotografías. El comparador por parpadeo lo que hacía es lo que les voy a mostrar. O sea, él veía esta sección, luego lo cambiaba y veía la otra. Regresaba y veía. Entonces, esto es lo que estaba él haciendo, clic, 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 todo el día, ¿no? Si ven, es muy difícil así a primera vista porque hay una exposición un poco diferente, la luz de la luna puede afectar, puede haber basuritas en el agua cuando se hace el revelado de la foto. Pero entonces el aquí ve, está así, clic, clic, clic y ve algo. Entonces, para ayudarlos, pues ahí está el primer puntito a la izquierda y el segundo puntito a la derecha. Eso es lo que se movió Plutón en 3 días, me parece. Del 23 al 29, bueno, no, como en 5 días. Entonces, Clyde Tombaugh, este chico, va a la oficina del director y le dice, doctor Slifer, ya encontré su planeta X. Y pues no se lo creen porque dicen, bueno, este muchacho, ¿qué le pasa? O sea, es demasiado eficiente. Y, y van y checan las observaciones, checan las placas, toman más placas. Esto es en enero de 1930. Y después de varios días que ya pueden comparar y decir si se está moviendo, efectivamente se está moviendo a la distancia que esperamos que se mueva este planeta, 50 unidades astronómicas del Sol, entonces lo vamos a anunciar ya. Es oficial, encontramos este nuevo planeta. Se anuncia, luego el observatorio encontró el descubrimiento del siglo, otro planeta ha sido descubierto más allá de Neptuno, el noveno planeta. Estos son los encabezados de los diarios. Esto es en marzo de 1930. Y bueno, pues, Clyde Tombaugh no solo descubre a Plutón, sino que al estar viendo tantas placas hizo más descubrimientos de asteroides y cometas, pero fue famoso porque descubrió Plutón y además después ya estudió astronomía y se hizo astrónomo. O sea, primero hizo su descubrimiento y luego se hizo astrónomo, que me gusta mucho su historia. Pero Plutón, empezamos con las rarezas de Plutón, pues su órbita, se dan cuenta que es muy excéntrica, si les suena esto. Es muy excéntrica, está muy lejos, pero además es tan excéntrica que a veces está más cerca del Sol que Neptuno. No chocan porque están en resonancia, pero tiene esta particularidad, además de que está inclinada a 17 grados. Entonces, no se mueve como los planetas que ahorita vemos en la tarde, que se mueven en esta banda de las constelaciones del zodiaco, puede estar muy arriba o puede estar muy abajo, dependiendo. Y bueno, empiezan estas cosas, ¿no? Los problemas con Plutón. La otra particularidad es que en 1978 descubren que tiene una luna, ese chipote que se ve en la primera fotografía, que no se ve en la parte de la derecha, es una luna. No más que a veces está atrás y a veces se ve enfrente,
pero se dan cuenta que es tan grande que no está girando alrededor de Plutón, sino que giran alrededor de un centro de masa común. Y empieza a haber esta idea de que, bueno, entonces Plutón además no se mueve, no tiene lunas que giran alrededor de él, sino que es como un planeta binario, igual que como vemos, por ejemplo, estrellas binarias que giran en torno a un centro de masa común. Y bueno, pues para darle así como en la torre al pobre Plutón, se lanzan en los 90 una serie de timbres en el que pues se ponen las misiones que han explorado al noveno planeta, que tenemos a las misiones Viking en Marte, a los Pioneer, a los Voyager y a Plutón, pues lo ponen como se imaginan que se ve, como una bola blanca congelada y dicen no ha sido explorado. Y esto, pues, es una motivación para este señor Alan Stern que dice, ¿cómo que no ha sido explorado? Tenemos que explorar Plutón. Y él se dedica, o sea, le toman años y años convencer a la NASA de que hay que mandar una misión a Plutón. Hay muchos problemas porque está muy lejos, es muy pequeño, es como una pérdida de tiempo, pero él realmente los convence y finalmente en el 2006, en enero del 2006, se lanza la misión New Horizons en este cohete Atlas, que en ese momento era un cohete muy, muy grande, con una misión muy, muy pequeña, porque lo que querían es que llegara a Plutón lo más rápido posible. Y alcanzó velocidades, pues, más rápido que una bala aquí en la Tierra. Esto es en enero del 2006. Plutón todavía era el noveno planeta del sistema solar. Esta es la misión New Horizons, que pueden ver que pues tiene su antena, tiene un detector de partículas, tiene algunas cámaras, unos estudiantes hicieron algunos instrumentos y además tenía como souvenir un timbre, el timbre ese de Plutón que no ha sido explorado, y una cajita con un poco de las cenizas de Clyde Tombaugh, del descubridor de Plutón. Entonces Clyde, aparte de que lo descubre, es el primero en llegar y digamos que de manera metafórica al planeta que descubre. Esta es la como una visión artística de cómo se vería Plutón, porque no teníamos idea de cómo se veía, ¿no? Entonces, ¿qué sabemos de Plutón antes de New Horizons? Ya con las observaciones sabíamos que se tardaba 248 años terrestres en darle una vuelta al Sol, que su día era de 6 días, o sea, gira bastante rápido, que tiene una inclinación con respecto al plano del sistema solar de 17 grados, que es muy excéntrico, entonces su distancia al Sol varía de 29 unidades astronómicas. La distancia promedio de Neptuno es como de 30 y tantas. Y luego en su parte más lejana, en su afelio, de 49 unidades astronómicas. Está muy lejos, tiene una temperatura de menos 230 grados y su tamaño no se conocía muy bien, pero se estimaba que tenía 2.300 kilómetros de diámetro. Esto es como una montaña, bueno, una ciudad eh, más o menos grande. O sea, no es como la Tierra, no es como Júpiter, pero tampoco se sabía de Caronte, pero también había esta idea de que podía tener más lunas. Entonces, esto es la mejor imagen que tenían de Plutón en 1990 con el telescopio Hubble. Desde Tierra se ve una bola brillante con su luna que parece un foco, pero ya con el Hubble se podía ver que se podía resolver que estaba Plutón y que estaba Caronte, pero podría tener más lunas. Entonces, en el 2005, si ustedes notan en esta imagen, está Plutón y está Caronte, y esto es en mayo 15, mayo 18, esto es con el Hubble. Ven cómo se invierten las posiciones porque precisamente giran en torno a un centro de masa, no giran, o sea, están girando así, ¿no? Bueno, y hay dos candidatos a satélites. Esto es 2005, ya para entonces la misión New Horizons tenía que estar casi lista. Y se le ponen, como ya tiene el nombre del dios del inframundo, que todavía tiene estos nombres grecorromanos,
que está tan lejos y sigue con esta mitología, se le ponen estos eh, caracteres que es Caronte y Nix y Hydra. Y luego, en el 2011, también con el Hubble, se encuentra que tiene otras dos lunas, entonces ya tiene 5 lunas, aparte de Plutón y Caronte, que serían como los, la mayor parte de la masa del sistema. Hay unas lunitas pequeñitas que están girando alrededor de ellos dos. Y esto les empieza, o sea, esto ya es en el 2011, cuando lanzaron en el 2006 la nave New Horizons. Tenían que seguir haciendo observaciones porque no sabían si se iba a estrellar con algo. Y cuando empiezan a ver que tiene más lunas, empiezan a ver teorías de que tal vez hasta tenga un sistema de anillos. Y New Horizons tiene que estar viendo y viendo, viendo conforme se va acercando para poder tratar de asegurarse de que no choque. Porque además va muy rápido y de aquí a que le mandan a uno un comando de que se mueva un poquito para la izquierda o para la derecha, eso se tarda 5 horas en llegar a Plutón. Es a la velocidad de la luz. Está a 5 horas luz de la Tierra. New Horizons se tardó 9 años y medio de llegar de la Tierra a Plutón y va rapidísimo. Es la nave más rápida que se ha construido hasta, bueno, creo que hasta entonces. Y pasa tan rápido que no hay forma de frenarla y que se baje a explorar, sino que va a pasar y va a pasar, se va a acercar, va a tomar todas las fotos y todo lo que pueda y se va a seguir. Y se siguió hasta el cinturón de Copier y sigue viajando, ¿no? Entonces, después de 9 años y medio, imagínense, o sea, hacer una misión, lanzarla y esperar 9 años y medio a que llegue a su destino. Esto es en enero del 2015. Así es como se ve Plutón y Caronte a esa distancia. En abril del 2015 ya se empieza a ver un poco más de píxeles. En junio, el 21 de junio del 2015, ya se distingue un poco de las características de la superficie de Plutón y Caronte. Y esto es finalmente el 14 de julio del 2015, que es la primera imagen que tenemos que muestra las características de la superficie de Plutón. Ahora, es una sorpresa porque aunque se esperaba que estando a esa distancia se sabía la composición por otras técnicas de espectrografía y se sabía que tenía metano, que tenía nitrógeno, pero bueno, esta es una imagen maravillosa porque muestra varias regiones, una región, una planicie, muestra una cordillera de montañas, cráteres y tiene una atmósfera. Entonces es un planeta o un mundo muy, muy rico en geología. Se hablaba también de que podía tener volcanes o criovolcanes que aventaban pues nieve, porque no es lava, sino que es nieve. Esto es el 14 de julio, se va acercando y se va a ir acercando más. Aquí ya tenemos una resolución de 20 millas, se ve esta planicie. Esta planicie está suave porque se está renovando constantemente, son celdas de nitrógeno que están haciendo convección porque el centro de Plutón está caliente, bueno, relativamente caliente, y entonces es como ver, pues pues sí, es como si fuera lava, pero no es lava, es nitrógeno. El nitrógeno que aquí en la Tierra es un gas, allí es un líquido. Y además fluye de estas montañas, que es hielo de agua, y tiene pues estas imágenes a mí se me hacen increíbles porque es como si estuviéramos viendo los Alpes suizos o las Rocallosas, ¿no? Son montañas altas de varios, no kilómetros, pero varios metros de alto, o sea, algo que es algo sólido que se podría escalar. Tiene, conforme va pasando Plutón, está viendo todas estas distintas regiones, va de esta planicie, luego pasa por las montañas, luego va a otras zonas donde empezamos a ver cráteres. Quiere decir que es suave, un poco suave su superficie y que está activa porque no es un mundo así como
como muerto, sino que tiene cambios. O sea que si lo volviéramos a visitar, seguramente veríamos cómo han cambiado. A lo mejor tiene más cráteres o a lo mejor algunas de las regiones se hunden, otras se elevan. Entonces tiene geología, tiene placas tectónicas. Es el único planeta después de la Tierra. Ni siquiera Marte tiene placas tectónicas, aunque es hielo, pero se está moviendo. Y esta imagen, pues, me gusta mucho porque es la, eh, podemos ver así estos cráteres, ¿no? Como estos hundimientos en la superficie. Es de 6 millas de resolución, o sea, estamos viendo muy, muy cerca. Y bueno, conforme se va alejando Plutón, pues ya también podemos ver las capas de la atmósfera, que es de metano. Vemos la sombra de estas montañas. Nos vamos alejando. Nos vamos alejando, vemos todas estas capas y todavía estos son varios días después de julio, todavía en agosto, septiembre le siguieron llegando datos y esta es como la última imagen en la que se ve esa atmósfera que tiene Plutón y este es un color, como lo veríamos nuestros ojos, sería un color azul. Entonces está esta idea de que si vamos a Plutón podríamos ver un cielo azul como aquí, no más que es de metano, no es oxígeno. Y bueno, o sea, es una misión así como dicen, visita de doctor, que de entrada por salida se tomaron todos los datos que se pudieron, aunque empezaron a llegar así un poco a cuentagotas, pero se estuvo trabajando años en esto, en el análisis. Y bueno, ya nada más así como un poco extra, este es como así se ve Caronte. Caronte no tiene atmósfera, es más rocoso. Estas son las mejores imágenes de Nix y Hydra, no tienen muy buena resolución. Y pues para festejar, el equipo de New Horizons agarró ese timbre y lo canceló. Dijeron, Pluto ya fue explorado. Entonces es el planeta que faltaba. Nada más que esto ya es 2015 y pues para entonces ya oficialmente Plutón ya no era un planeta. O sea, lo que cambió de que mientras se preparaba la misión, se lanza el cohete en enero y en agosto del 2006 cambia la definición, pero la misión ya iba volando a medio camino, no iban a cambiarla. Entonces, ¿qué pasó? ¿Es Plutón un planeta o no? Bueno, todo esto, que esta es la parte, eh, la controversia. Lo que pasó con Plutón no fue de un día para otro, se empezaron a descubrir más planetas o más objetos después de Plutón. Plutón era el noveno planeta del sistema solar y en el 2002 se encuentra Quaoar, Sedna, Orcus en el 2004, Haumea, Eris. Estos ya tienen otros nombres. Eris, de hecho, al principio se llamaba Sheena, como la heroína de la tele, de la serie esta, de la guerrera, la princesa guerrera. Makemake y Gong y siguió, ¿no? Digamos que para el 2005 teníamos, aparte de Plutón, teníamos 9, 10, 11, 12, 13, 14 planetas y podríamos tener 15, 16, 20 planetas. Ahora, yo personalmente no veo el problema en que tengamos un sistema solar con 20 planetas, aunque tengan nombres raros, pero eh, pues no sé, o sea, no sé. Esto era la controversia, ¿no? ¿Por qué no tener muchos más planetas? Eris, le ponen Eris, o sea, primero le pusieron China, pero después su descubridor, Mike Brown, que no entiendo por qué en vez de decir descubrí un planeta, como que se agarra de decir, no, pues o Eris es planeta o Plutón no es planeta. Ahora sí que si no es Eris planeta, pues tampoco lo puede ser Plutón porque es más o menos del mismo tamaño. Y entonces todos estos no pueden ser planetas, tenemos que crear una nueva categoría, son objetos transneptunianos. Eh, yo pienso que para la, la divulgación y la cultura general es mejor tener 20 planetas que objetos transneptunianos o plutinos o cosas raras, ¿no? Pero bueno, el Eris se descubre en el 2005, empieza a haber toda esta controversia. La controversia viene de que se estimaba que el diámetro de Eris era de 2.400 kilómetros.
cuando se pensaba antes de New Horizons que el diámetro de Plutón era de 2300. Entonces Eris se creía en ese momento que era más grande que Plutón y que entonces Plutón no debería ser planeta, estaba muy chiquito para ser planeta. No es, o sea, es un planeta raro, pero no era más como esta controversia del diámetro. Después se hace la corrección en el 2011 porque tiene una luna que se llama Disnomia, que es la diosa de... O sea, Eris es la diosa de la discordia y Disnomia es la diosa de la ilegalidad. O sea que hasta los nombres se los pusieron así como, ah, pues muy apropiados. Cuando New Horizons, o sea, esto ya es en el 2015, pasa cerca de Plutón y puede medirlo con precisión. Toman esta medición que mide 2.374 kilómetros con un error de 6 kilómetros y por lo tanto Plutón es más grande que Eris y es el rey del cinturón de Kuiper. Pero toda la controversia se dio antes, en el 2005. Ahora, para también poner un poco el contexto, la órbita de Eris es todavía más excéntrica y más inclinada que la de Plutón. Está al doble de la distancia que está Plutón, está casi a 100 unidades astronómicas, cuando Plutón, su afelio está a 49. Eh, está inclinada a 44 grados, o sea, es casi está los 45 grados que eh, tendría comparado con los demás planetas o todo el plano del sistema solar. Y se tarda 557 años en darle una vuelta al Sol. O sea, se tarda también como el doble. Entonces es todavía un objeto más exótico. Eh, bueno, pues ya para saber qué pasó con Plutón, esto fue en Praga en agosto del 2006. Se hace la Asamblea General de la Unión Internacional de Astronomía, donde se define que un planeta debe ser un cuerpo celeste que está en órbita alrededor del Sol, porque no había una definición de planeta, ¿no? Por eso es tan controversial esto. La definición era una estrella que se mueve o una estrella vagabunda. El segundo punto que tiene que cumplir es que sea su masa suficientemente grande para que su autogravedad se anteponga a las fuerzas de cuerpo rígido y tome forma de equilibrio hidrostático, o sea que su masa o su peso se comprime en una bola. Eso es lo que dice el punto B, que si es suficientemente masivo se va a hacer una bola. Si no es tan masivo, si por ejemplo han jugado con nieve, la tienen que comprimir para que esté sólida y la puedan aventar y se mantenga rígida. Si agarran nada más así y hacen, no sé, por ejemplo, una forma no sé, de pino o una forma plana, pues se va a desbaratar, eh, no está sólida o no está firme. Y la tercera característica, que es la característica controversial, es que ha barrido los alrededores de su órbita. Esto lo decían porque Ceres, que está en el cinturón de asteroides, está acompañado de muchos más objetos. Y es como decir, no es tan grande como para que barra con todos los objetos y sea el único en esa órbita. Que podríamos decir que los demás planetas, hasta cierto punto, al pasar alrededor del Sol, están colectando eh, cualquier objeto más pequeño y por eso tenemos lluvias de estrellas, porque están constantemente cayendo meteoritos y hasta basura espacial, pero ahí es donde dicen, bueno, ¿qué tan limpio es tan limpio? ¿Qué tan barrido tiene que ser? Entonces, aquí llega la nueva definición: un planeta enano es un cuerpo que está en órbita alrededor del Sol, tiene la masa suficiente para hacer una bola. No ha barrido sus alrededores y no es un satélite. Entonces, pues se crea, si se dan cuenta, la definición ni siquiera, si fuera planeta enano, podrían decir que mida menos de 2.500 kilómetros. Eso podría ser, ¿no? Tenemos definiciones de estrellas enanas, tenemos definiciones de galaxias enanas, pero esta de planeta enano ni siquiera tiene que ver mucho con su tamaño directamente, sino con que también barre su órbita. Esto además, lo controvertido es que se llevó a votación. Esto es la Asamblea General, se levantaron cartulinas
no se contaron los votos, se vio así como, ah, no, pues sí, hay suficientes votos, toda la gente votó, los que estaban ahí, y dijeron, ya, no es planeta. Ahora, oficialmente se dice que luego entonces, Plutón es un planeta enano, de acuerdo a esa definición, y además es un prototipo de objeto transneptuniano y tiene también además una propia categoría que es de Plutino, que creo que nadie la usa, o no sé, bueno, no es muy usada. Estos, pues, tiene ese problema, ¿no? De que, ¿qué es esto de barrer la órbita? ¿Qué tan barrido? O sea, tiene que estar muy barrido o puede haber cometas, por ejemplo, Júpiter, que es el más grande, pues sabemos que en el 94 le pegó un cometa, quiere decir que había objetos en su órbita y a veces tiene que estarlas barriendo constantemente, no es que ya esté limpia su órbita. Mm, lo que les decía, que hay galaxias enanas, estrellas enanas, pero está basado más en el tamaño que en el barrido de su órbita, porque se contaron votos, o sea, esto es lo que muchos se quejan, bueno, no está basado en un argumento de sus características, sino en las votos de las personas que estaban ahí. Hay una división, ay, no sé si, una división de ciencias planetarias, pasó una camioneta muy ruidosa, que sería la más apropiada para definir esto de que es un planeta. Y además luego tenemos el problema de los exoplanetas, que es otro rollo bueno, ¿por qué esos son exoplanetas y Plutón no es planeta? ¿No? Yo creo que esto no se va a resolver. Yo creo que, bueno, ya se hizo como oficialmente que es planeta enano. Ya, ya está, digamos que ya está en los libros de texto, pero aún así cuando estaba yo trabajando en el Observatorio Lowell, que conocía a muchos investigadores de ciencias planetarias, les seguían llamando planeta, entonces no les importaba mucho que la definición. Llegué a ir a pláticas donde decían, cuando hablaban de Io, de la luna de Júpiter, decían que tenía como características este planeta, hablaban como este planeta, ¿no? Entonces, pues no sé, como que esto sigue siendo, ¿cómo le llamas a las cosas? Tratas de ponerlas a veces en una caja y hay cosas que no entran en la caja. Siempre hay ese tipo raro, ¿no? Y pues ya para terminar un poquito, nuestro sistema solar, al menos como estaba, digamos, todavía en los 80s, 90s, teníamos 9 planetas. Esto lo aprendíamos en la escuela. Y a partir de 2006, pues tenemos planetas y planetas enanos, que serían Ceres, Plutón, Haumea, Makemake y Eris. Y más, porque son todos estos pequeñitos que se encontraron después. En el cinturón de asteroides, solo Ceres cumple la característica de ser redondo, porque Vesta y los demás ya son así como cacahuates, o tienen formas no esféricas. Ahora, ahí se acaba, pues no, porque sigue habiendo objetos transneptunianos. Y el mismo Mike Brown que descubrió a Eris está buscando al noveno planeta, que también es un planeta hipotético. Digo, si dice, bueno, Plutón no es el noveno, vamos a buscar al noveno. Este hipotético planeta que tendría que estar mucho, mucho más lejos. Todos estos con nombres de 2012, 2004, es por la fecha de descubrimiento y son objetos transneptunianos. Mike Brown dice que el noveno planeta sí va a ser planeta porque va a ser mucho más grande. Pero otra vez está basado igual como se descubrió Urano y Neptuno en el movimiento de estos otros objetos. Entonces, ¿hay un noveno planeta? Pues no lo sabemos. Y les muestro esta porque para que se acuerden de qué dijo Immanuel Kant, si se acuerdan, cuál es el último planeta y el primer cometa. Es ese que tiene esa órbita tan excéntrica que tendrá características propias de cometa. Entonces ya nada más para cerrar con más controversia, decimos, bueno, ¿y si Plutón es un cometa? Y no soy la primera que lo dice, desde que se descubrió, había ah, este gran astrónomo de Chicago, el doctor Macmillan, que decía, ese planeta que descubrieron, ese Plutón no es un planeta, es un cometa. Y decía que su perihelio iba a ser en el año 5000 no sé qué, bueno, tenía muy pocos datos, ¿no? Pero lo que sí es que Plutón tiene una cola, es una cola de iones. Cuando New Horizons pasó por detrás de Plutón, como tenía un contador de partículas,
un detector, se dio cuenta que Plutón está desprendiendo partículas de su superficie y tiene esta cola que no se ve a simple, o sea, no se puede ver en las fotos, pero se puede detectar y tiene 150 veces el tamaño de Plutón. Si Plutón es un cometa, podemos decir, bueno, es que tiene que ser cometa porque los planetas no tienen cola, solo los cometas. Bueno, pues ya nada más para cerrar, les muestro que Mercurio tiene cola. Tiene una cola de sodio, es planeta, también tiene características muy raras porque también su órbita está inclinada y todo eso. Entonces, como conclusión, quiero decirles que a veces eso, ¿no? Queremos poner todo con ciertas características, pero siempre va a haber ese objeto raro que no va a entrar en esas características y nos va a hacer preguntarnos si estamos, si tenemos que cambiar nuestras definiciones, ¿no? Bueno, y eso es todo. Muchas gracias.